Muy bien amigos, continuamos en esta mañana de viernes 19 de marzo de 2021, en esta edición número 36 de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, y con todo el panel presente, salvo, como ya saben, Ramón Di Sequilla, que hoy no está desde Madrid, está en sus trámites para una segunda intervención. Va a retornar el 4 de abril don Ramón, así que le deseamos lo mejor en estos trámites prequirúrgicos que está realizando. Les decíamos que estamos con todo el panel y con mucho placer recibimos desde Rosario de Santa Fe también a la doctora Carolina Subirá, infectóloga y con formación en medicina tropical y del viajero. Buenos días, Carolina. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de recibirme. Ok. Un placer. Carolina, el tema del día, por lo menos el que nos hemos fijado para charlar contigo en esta segunda oportunidad que estás con nosotros aquí en Portal de América, es algo que todavía no tiene nombre, que puede ser pasaporte sanitario, que puede ser certificado de vacunación, que puede ser pasaporte verde o certificado verde, en fin, ya todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar, aunque no tenga nombre. Adelante, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu idea acerca de cómo se va a desarrollar esta posibilidad? Porque evidentemente alguna cosa va a tener que suceder en este aspecto, ¿no? Sí, se está hablando mucho en estas últimas semanas al respecto de este posible pasaporte sanitario. En las últimas 24 horas la Unión Europea está trabajando en un proyecto que tiene que atravesar la Cámara Parlamentaria al respecto de una un posible pasaporte, un posible documento en el cual las personas puedan constatar fehacientemente que tienen inmunidad contra el COVID-19. Ellos lo plantean para reactivar el turismo europeo y por otro lado en una versión más simplificada para facilitar la movilización de las personas entre los distintos estados de Europa, pero también con una posibilidad de que eso sirva después para atravesar las fronteras. E interesa particularmente para aquellos viajeros que quieran ingresar a la Unión Europea. Lo que se está planteando es no solamente tener constancia en formato de código QR o código de barras, lo cual sea no falsificable, de vacunación con las vacunas que en este momento han sido aprobadas por la Unión Europea, como pueden ser Pfizer, AstraZeneca, Moderna o la de Johnson Johnson, pero también consideran otro tipo de vacunas, como puede ser la vacuna rusa Sputnik o la china de Sinopharm. Pero no solamente sería para aquellas personas vacunadas, porque en este momento la cantidad de Perdón, personas que han Carolina, recibido una dosis... Perdón, Carolina, no se escuchó bien. Sí. Después de que nombraste a la vacuna rusa, la Sputnik, ¿cuál otra nombraste? La vacuna china de Sinopharm, que es la BBI-BP, una vacuna virus inactivado. Sí, aquí en Pero ahí hay una Uruguay, gran desigualdad en cuanto se a trajo cómo... otra China, ¿no? Sí. Hay otras vacunas chinas también de virus inactivados, hay vector adenoviral no replicativo y está iniciando fase 2B, fase 3, una vacuna china de ARN. Todavía no está con aprobación de emergencia ni disponible, pero van a ser las próximas vacunas porque están en pipeta. El problema es la accesibilidad a la vacunación. El esquema de vacunación no viene dándose a la velocidad que se esperaba, sea por falta de producción de los laboratorios, por su distribución o la inoculación. De hecho, en las personas que en algunos países son reticentes y hasta desconfiados en recibir cierta vacuna de cierto laboratorio. Así que decir que solamente aquellos vacunados podrán circular o viajar genera una situación de inequidad. Sumado que hay personas que no estando vacunadas han padecido la enfermedad natural y cuentan con anticuerpos. Así que estamos hablando de un documento que facilitaría la circulación entre estados,
que posibilitaría tal vez transgredir fronteras, los viajes internacionales, y que no solamente incluiría la constancia de la vacunación con vacunas aprobadas, sino también la evidencia de haber padecido la enfermedad, de tener anticuerpos, o aquella persona sin antecedente de enfermedad y sin vacuna que tenga una PCR negativa en las 48 horas previas a su ingreso, así que va sumándose niveles de complejidad. Esto sin contar qué ocurre cuando esa persona, que es un viajero, que quiere ingresar a la Unión Europea, por ejemplo, o a algún otro país, proviene de áreas con circulación comunitaria de aquellas variantes de interés o variant of concern, que son las llamadas cepas mutantes. Estas cepas mutantes tienen la capacidad de contagiar a una persona que ya ha tenido infección previa por coronavirus por cepa salvaje, por la variante inicial, o incluso pueden infectar a personas que tienen colocadas las vacunas que fueron desarrolladas para la variante inicial, la cepa salvaje. Así que vemos que cada vez se van sumando mayores niveles de complejidad. Por este motivo, este documento todavía no ha llegado a su instancia final, no ha recibido la aprobación y sigue estando en discusión por las distintas autoridades. Qué complejo es el tema, y esto que nos acabas de decir es lo que buscábamos, era tener un ayornamiento y la noticia, digamos, que venga de una fuente idónea, como es tu caso, porque lo que nos preocupa permanentemente en el Portal de América es la variedad de, yo no le diría noticias falsas, pero sí el voluntarismo que hay en muchos lados, o vaya a saber uno qué intereses para la profusión de noticias o de imaginación que pueden tener muchos redactores, que lo único que logran es la confusión generalizada. Estábamos hablando hace un rato con Cecilia Molina desde Río de Janeiro. Brasil va el cuarto ministro que cambia, está enloquecido con el tema de las nuevas cepas o de la nueva cepa, y eso es una situación que nos pone en guardia por su vecindad y por su gigantesco territorio que tiene fronteras prácticamente con toda América del Sur, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto con este tema de la proximidad de Brasil y lo que habría que hacer para salvaguardar nuestro futuro, ¿no? Bien, preocupa la situación de Brasil, sobre todo para que no se la demonice como en un momento se hizo con Wuhan y con China, porque esto realmente tiene un sabor muy parecido a lo que ocurrió hace un año con esa ciudad como foco epicentro en el cual inició la transmisión de este virus. En este momento hay dos variantes de interés en Brasil que se han detectado, la de Río de Janeiro y la de Manaus, pero no se han quedado allí. Esas variantes también han sido identificadas en otros países, no solo de Latinoamérica, sino tal vez de otros continentes también. Ya sabemos que rápidamente se pueden distribuir y acumularse mutaciones. Una de las mutaciones que tiene la variante de Manaus también está en la variante de Sudáfrica, y justamente esta mutación en particular dentro de la variante, porque son varias mutaciones, es la que le confiere esa capacidad de escaparse de la respuesta inmunológica de los anticuerpos que esa persona tiene. Sean anticuerpos generados naturalmente por la infección o activamente por la vacunación. Así que, de alguna manera, el virus transgrede las fronteras, porque va mucho más allá del espacio físico de una ciudad o de un país. Están las personas se mueven. Así que más que demonizar el país o la ciudad, tenemos que tomar conductas activas de cómo vamos a prevenir justamente su diseminación.
Entonces, ahí vamos a ver qué actitudes activas debemos tomar, qué mecanismos de control. Reforzar la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual. En el viajero que opta por visitar un destino en el cual justamente hay circulación comunitaria de una variante de interés, tomar todas las medidas de precaución correspondientes, hacerse los testeos si son un requerimiento por la aerolínea o por el país para ingresar y nuevamente después para su reingreso, el aislamiento correspondiente al regreso. Eso lo habíamos visto, por ejemplo, cuando el problema estaba más en países de Europa, antes de que Argentina tuviera circulación comunitaria. No necesariamente implicaba cerrar fronteras, sino aumentar o mejorar los mecanismos de control que ya están implementados. Y todo se basa justamente, como tú bien lo decías, en la conducta de cada uno de nosotros, ya sea que estemos viajando o que estemos en nuestro lugar de residencia. No sé, ¿alguno de los integrantes del panel quiere participar? Ricardo. La semana pasada entrevistamos a Aldo Elías, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, quien declaró que el pasaporte sanitario será la solución al turismo si se comprueba que los vacunados no contagian. Con respecto a este tema, te hice una consulta por privado, la cual me respondiste con algunos trascendidos, pero queríamos saber al día de hoy qué avances hay sobre esta teoría y cómo se podría implementar en ese caso. Bien, entonces tenemos que realmente referirnos a ver cómo están aprobadas las vacunas. Los ensayos clínicos de investigación tienen como objetivo primario, principal, en base al cual se hacen todos los cálculos estadísticos de cantidad de personas a reclutar y demás, en base a disminuir la mortalidad o la forma grave de COVID. Y como endpoints secundarios, como objetivos secundarios, ver si se disminuyen las formas leves, ver si disminuyen las formas asintomáticas y ver si disminuye la contagiosidad o la transmisión de esa persona vacunada. Pero siempre se hace en función ese cálculo del número total de casos de COVID positivos en el vacunado con placebo y en el vacunado con droga activa. Así que en sí, lo que sí sabemos es que la vacuna previene casi en un 100% o en una muy, muy alta tasa la forma grave y mortal de COVID, que es el principal problema que tenía la Organización Mundial de la Salud, disminuir la muerte por COVID. Después, todos los objetivos secundarios que les siguen es la disminución de las formas moderadas, leves, asintomáticas y en última instancia disminución de la transmisión. Ahora, se está midiendo, pero todavía no tenemos el dato certero, de cuál es la tasa de contagiosidad de una persona vacunada y adecuadamente vacunada, con las 2 dosis, con el tiempo posterior a la segunda dosis, para generar el máximo título de anticuerpos. Hasta ahora todavía no sabemos cuál es el punto de corte que protege y cuál es el punto de corte que no. A ver, ¿qué pasa con esa persona adecuadamente vacunada? Si se infecta, porque sabemos que ocurre, muy poco frecuente, pero ocurre. ¿Cuál es la carga viral que esa persona tendrá? Si va a ser una carga viral baja, que la podemos inferir en base a tiempos de ciclado por encima de 30, si va a ser una carga viral alta, con tiempo de ciclado por debajo de 30, lo cual habla de mayor capacidad de contagiar a aquellos que tengan un contacto estrecho con él. Se ha visto menos casos, muy pequeños, pero existen, de personas vacunadas que se contagian, que se enferman y que a su vez contagian a sus contactos estrechos, que se consideran fallas de vacuna, si no tuvieron anticuerpos, si los tuvieron y estos no fueron suficientes, si se contagiaron con una cepa mutante que logró eludir ese anticuerpo. Son numerosos interrogantes que a la fecha todavía no tienen una respuesta clara, pero lo que sí sabemos es que todavía esos casos existen. En este momento, esta primera generación de vacunas no es un 100% de erradicación del virus. Estas vacunas nos van a permitir controlar el virus y evitar la muerte, pero hasta ahora no van a ser, en esta primera instancia, la solución definitiva hasta tanto y cuanto no tengamos más información y posiblemente vacunas mucho más efectivas. La vacuna de la fiebre amarilla es cercana entre 97 y 99%, al igual que la vacuna de la fiebre hemorrágica. Todavía no estamos en una cantidad de información científica o en una calidad de vacunas que nos permitan asegurar en un 100%
que el vacunado no va a contagiar, no se va a enfermar y no va a enfermar a otros. Lo que sí podemos asegurar es que esa persona, si adquiere la infección, no va a morir. Es más la cantidad de información que nos falta y lo que no sabemos. Por lo menos a este punto, así que hay que estar muy atentos a los comunicados, sobre todo lo que está refiriendo el CDC y la Johns Hopkins sobre este punto. Ustedes en primera persona están trabajando sobre un programa de la vacuna de Bayer. Esto, es, entre otras cosas, es lo que están investigando a partir de esos voluntarios que se presentaron. Es un ensayo fase 3, es una vacuna de ARN mensajero. El ensayo se llama Herald, con el laboratorio CureVac y Bayer. Y el objetivo en fase 3 siempre es ver eficacia y seguridad de la vacuna como endpoint primario, disminuyendo lo que es la incidencia de casos graves y muerte. Pero dentro de los endpoints secundarios sí está justamente si disminuye la contagiosidad de una persona que aún correctamente vacunada se contagia. Es tan vasto el panorama que es difícil hasta para nosotros poder seguir el hilo de consulta. Por eso, si no tocamos alguno de los temas importantes que deberíamos preguntar, Carolina, te dejamos los minutos que restan de esta entrevista que tan amablemente nos has concedido para que los utilices libremente en dejar un mensaje para este difícil momento que estamos teniendo, porque hay innumerables preguntas y cuestionamientos que se hacen todos en distintos lugares. Es decir, hace pocas horas se dio el contrasentido de que había gente que estaba preocupada porque no iba a poder viajar a Europa porque justamente la vacuna que se está dando en Uruguay es la Sinovac, y no está incluida dentro del posible certificado verde de la Unión Europea. Tu mensaje es muy claro. Lo que hay que asegurar, que fue lo que dijo el ministro de Salud Pública uruguaya, no estamos pensando en que puedan entrar a Europa, estamos pensando en que no se mueran. Por eso es el tema de la vacunación. Entonces, es tan vasto, como te decía hace un rato, que yo confieso directamente que puedo llegar a desaprovechar este precioso tiempo que tenemos contigo. Por eso te doy la derecha para que utilices los minutos que quedan para un mensaje concreto para nuestra región, fundamentalmente, con respecto a todo el tema de la vacunación y de la posibilidad, de las distintas posibilidades que dan las distintas vacunas. Bien, le tomo el testigo entonces. Como vemos, desde el primer momento ha sido un desafío. El problema siempre fue multifactorial, la solución debería serlo como mínimo también. La vacuna es una parte. La vacuna es solamente una parte de todo el universo de cosas que tenemos que considerar en la batalla contra el COVID, y es a largo plazo. No vamos a tener soluciones mágicas a largo plazo. La vacuna es una bala más en el arsenal que vamos a tener que desplegar. Estamos ante una situación realmente que nos hace pensar en una guerra contra un enemigo muy esquivo y que siempre ha estado delante de nosotros 2 o 3 pasos desde el principio. Las vacunas son un excelente arma, es un escudo fundamental. En este momento protegen la vida de las personas. Aquellos inoculados tienen ese beneficio, el saber que no van a morir, que es más de lo que pueden decir millones de personas en el mundo en el último año. Después, ¿vamos a ver beneficios secundarios de esa vacunación? Sí. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a masa crítica de vacunados. ¿Qué es eso? No menos del 60% de la totalidad. Así que apuntemos a eso, a vacunar tantos como se pueda, tan rápido como sea posible. Eso nos va a permitir evitar muertes, nos va a permitir ir controlando la replicación viral, porque al tener menos huéspedes susceptibles, tiene menos posibilidad de reproducirse y de mutar. Y cuanto menos mutaciones acumule, menos cepas o variantes de preocupación vamos a tener. Va a haber menos escapes inmunológicos. Así que sí, eso es una excelente oportunidad, no debemos desaprovecharla, esto es clave. En cuanto a posibilidades de pasaportes sanitarios, creo que van a tener que contemplar más de una variable. No podemos quedarnos con la simplificación de ¿estás vacunado sí o no?
pero que va a tener que tener múltiples opciones para saber realmente si esa persona es un viajero seguro para el lugar de destino y si el destino es seguro también para el viajero que lo recibe, sabiendo cuál es la tasa de vacunación y cuál es el estado epidemiológico del lugar al que uno va a visitar, tal cual se hace siempre en las consultas de medicina tropical y del viajero, en aquellas personas que van a visitar países donde hay transmisión de algunas otras enfermedades endémicas que ese viajero no tiene en su lugar de origen. Así que tenemos muchas cosas que tenemos que ir siguiendo. La nueva información respecto de qué tan eficaces son estas vacunas, qué tanto disminuyen el riesgo de contagio y cómo se comporta la carga viral de una persona vacunada. En cuanto a cierre de actividades, cierre de fronteras, creo que debería ser la última opción, no la primera. Y como siempre desde el primer momento, esto fue responsabilidad individual. El primero que debe cuidarse a sí mismo es la persona, es el viajero. Continuar con todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, hasta tanto y en cuanto todos los países tengan una tasa de vacunación adecuada, tengan esa inmunidad de rebaño que se logra, que es ese 60%. ¿Cuánto nos va a tomar? Puede ser meses, puede ser años, pero tenemos muchísimos mecanismos de control para ir recuperando circulación, para ir recuperando actividades y para darles seguridad. Clarísimo, Carolina, esta última parte, como toda tu charla. Pero recién nombrabas a la Organización Mundial de la Salud, estábamos hablando antes de la Unión Europea. ¿Quién debería ser el que debería tomar la iniciativa o cuál tendría que ser el organismo de carácter planetario para expedir un certificado válido o un pasaporte válido o lo que fuere? ¿No tendría que ser la propia Organización Mundial de la Salud por encima de los bloques de países? Sí, así como el Reglamento Sanitario Internacional tiene el registro de vacunación de la fiebre amarilla con estampa de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que los organismos máximos, en este caso como es OMS, deberían estar a cargo justamente de hacer la regulación correspondiente en este tema y tratar de evitar que intereses geopolíticos o económicos intervengan en la generación de este tipo de documentos. Son los que deberían realmente velar por la salud y la seguridad de todas las personas que habitan nuestro planeta. Muchas gracias, Carolina. No sé si queda algo colgado por allí. ¿Alguno de los integrantes del panel levanta la mano? Solamente agradecerte y me has metido en graves problemas porque tengo 4 títulos para tu nota, no sé cuál voy a poder usar. Impresionante como siempre. El despliegue que haces es dificilísimo, da para escribir un libro. Así que eternamente agradecido, Carolina, por tu participación. Y nosotros también a vos, Ricardo, por habernos acercado a Carolina Subirá a Portal de América. Gracias, Carolina. No te quepa duda que te vamos a convocar nuevamente abusando de tu generosidad. Bueno, un placer poder hacer algún aporte. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Buenos días, gracias.